Hay quienes le tienen miedo a los fantasmas, otros a la oscuridad, algunos a la inflación, y con razones, pero hay que admitir que si hay algo que genera el verdadero terror de manera universal, son los payasos. ¿Y quién mejor para darle forma a este miedo que el maestro del terror, o mejor digamos, el rey del terror literario, Sir Stephen King, Esteban Rey para los amigos? Así que hoy en el Peliclub les presentamos la primera adaptación de Eso, de 1990. Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? It de 1990, conocida en Argentina como It el payaso asesino, todo muy literal, y en México como Eso, es una película de terror adaptada para la TV de la novela homónima de Stephen King, escrita y dirigida por Tommy Lee Wallace, el director de Friday Night 2 y de obras inconmensurables como la serie de Flipper. A contramano del 99% de las cosas que les traemos, en su estreno en la pantalla chica, a It le fue impresionantemente bien. Como la sacaron en dos partes, en su primera emisión traumó a 17.5 millones de hogares, mientras que la parte 2 traumó a la módica suma de 19.2 millones de pobres espectadores. Nada mal para un simple payaso. Y este éxito hay que atribuírselo directamente a un joven y apuesto Tim Curry, que encarnó al maquillado robándose la película, y al carismático elenco infantil, entre los cuales se encontraba un joven Seth Green, a quien le esperaba una prolífica carrera en papeles de comedia, y que por si no sabían, es la voz de Chris Griffin en Padre de Familia. Meg, this is how a lot of porn starts. Richie Toge is my name. And doing voices is my game. Ahora, la mayoría habrá visto la nueva versión del 2017 y 2019. Nosotros también vimos esas, pero nos quedaba pendiente esta predecesora que les traemos hoy y que amerita una competencia encarnizada en el barro. Así que hay mucha tela para cortar sobre este tema. Bueno, la sinopsis. Cada 30 años, Derry, un pequeño pueblo estadounidense, es azotado por una ola de misteriosas desapariciones y asesinatos, perpetrados por una entidad ancestral que se alimenta del miedo y toma forma de un payaso diabólico. 7 amigos, víctimas de bullying y marginación, descubren la existencia del monstruo. Con coraje y determinación enfrentan a la bestia con la esperanza de haberla destruido. Sin embargo, Yerma Mala nunca muere y ya adultos reciben una llamada que los obliga a regresar a su ciudad natal, donde los horrores de su infancia vuelven a perseguirlos. Bueno, más de uno de ustedes se preguntará de dónde sacó Stephen King la idea de hacer un libro sobre un payaso asesino. El tema es que allá por los años 80, Stephen se puso a pensar en qué era lo que le daría más miedo a un niño, y sin dudarlo llegó a la conclusión de que no hay nada que dé más julepe que un buen payaso. Y mira, no sé, a mí me da más miedo estar 3 años trabajando en un disco rígido externo y que de un día para el otro no te lo tome el USB y perder todos tus datos. En mi caso me da más miedo que vuelva el comunismo. In the vampires of communism, maybe. Y mientras veíamos la película notamos que el payaso Pennywise nos hacía acordar mucho a Freddy Krueger, no solo porque trolea a sus víctimas antes de matarlos, sino porque también se alimenta de su miedo para hacerse más poderoso, y en contrapartida se debilita si la víctima deja de creer en él. No queremos decir que Stephen King le robó la idea a Wes Craven, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Y teniendo en cuenta de que se trataba del Stephen King de los 80s, es posible que le haya robado y ni siquiera se acuerden. Ahora, como el libro fue un éxito, llegaron los 90, aquellos años maravillosos, y surgió la idea de hacer una miniserie de 10 horas en total, y que iba a ser dirigida por el mismísimo George Romero, el cual avanzó bastante en la preproducción, pero tuvo que retirarse debido a una indisposición. Llámese dirigir la nueva versión de La Noche de los Muertos Vivientes. Así que por descarte llamaron al director número 2, Tommy Lee Wallace, que si bien no es un nombre que sonara demasiado, había hecho carrera bajo el ala del héroe del Peliclub, John Carpenter. Y este Tommy Lee no hizo la tarea básicamente para hacer esta película, o sea, no se leyó la novela, ya que prefirió dejar que el guión hablara por sí solo. Esto resultó en diferencias trascendentales con la obra de base, como por ejemplo que en la novela el personaje principal del grupo, Bill, de adulto se está quedando pelado, y en la película luce una abundante cabellera morena con una larga cola de caballo incluida. Y otras pequeñas sutilezas, como la omisión de cierta escena que involucra a los menores protagonistas pasando la bomba con la amiguita del grupo y que le valdrían al Stephen un allanamiento de su disco rígido y unos años tras las rejas.
pero que son cosas que solo se podrían perdonar por estar bajo el efecto de sustancias. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí. Pero más allá de estas escenas de dudosa moral y reputación, la mayor diferencia entre la novela y la adaptación es que esta última se siente con un tono casi familiar, como si fuesen los Goonies, pero con un payaso terrorífico, asesinatos de niños y connotaciones de abuso intrafamiliar. La mejor opción para ver con tus hijos del preescolar en estas vacaciones de invierno. Bueno, pero ¿qué sería de esta película sin la interpretación de Tim Curry? La cosa es que al principio este Tim Curry se mostró reacio a aceptar el papel de Pennywise, porque tenía traumas de Vietnam después de sufrir la personificación de Darkness en la película Leyenda. Las horas de maquillaje aún estaban presentes en su memoria. Pero para convencerlo, Tommy Lee Wallace le mintió y le dijo que lo iban a maquillar menos, así que firmó contrato y adentro. Lo paradójico del asunto es que el mismo Tim padecía un caso debilitante de coulrofobia, es decir, miedo extremo a los payasos. Así que su contrato estipulaba de forma explícita que durante el rodaje no debía haber superficies reflectantes a su vista mientras estuviera maquillado. Lo cual llevó a que casi despidieran a un maquillador por tener un espejo de mano mientras le aplicaban la chapa y pintura a Curry. Corte. Así yo no. Así no. Y este maquillaje le vino muy bien a Tim para hacer el payaso tras bambalinas y realizar obras teatrales para entretener a los extras, que se ve que tampoco habían hecho la tarea y no tenían idea de que se trataba del monstruo de la película y pensaban que era un payaso contratado por la producción para amenizarles la jornada. Por el lado de los que sí habían leído el guión y sabían que el payaso era el malo, señalaron que la caracterización de este era tan espeluznante y realista que todos lo evitaron durante la filmación. Y aprovechándose de su aspecto, el loco de Tim se divertía asustando a los niños protagonistas cada vez que podía, arguyendo que para eso le pagaban. En cuanto a este grupo de niños asustados, el director los apodó como The Lucky Seven, haciendo alusión a los 7 magníficos. La verdad que el casting de estos niños, que en la novela son llamados como el Club de los Perdedores, es otra de las grandes cosas de la película. Realmente te crees que son los amigos más losers del mundo. En lo que respecta a los actores adultos que interpretan a los niños grandes, no tenemos nada en contra de ellos, pero como que al crecer van perdiendo la gracia. Ahora, existieron ciertas comparaciones de la prensa calificada que interpretó que el payaso Pennywise estaba basado en el asesino serial John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso, la última persona que querrías tener cerca de tus niños, aunque Stephen King lo negó todo. Y acá tenemos que hacer un parate con este tema de los payasos creepy, porque se dio un fenómeno paranormal. En 2016, los medios de comunicación informaron sobre varias apariciones aleatorias de payasos malvados, incluyendo 7 personas en Alabama acusadas de actividades relacionadas con payasos. Varios artículos periodísticos citaron al personaje de Pennywise como influencia para el brote, lo que llevó a Stephen King a negarlo todo nuevamente y seguir escribiendo su próximo libro como siempre. Y tras los primeros incidentes, se reportaron cientos de avistamientos de payasos en varios estados de Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo. Pero los que tuvieron que salir a negar cualquier asociación fue la gente de New Line Cinema, encargada de distribuir la siguiente gran adaptación de la novela de It que salió en 2017. Y casi por casualidad, este revuelo le sirvió como una gran campaña de marketing, a lo que Stephen volvió a pronunciarse diciendo: el furor por los payasos pasará, como suele ocurrir con estas cosas, pero volverá porque en las circunstancias adecuadas los payasos pueden ser realmente aterradores. Y hablando de la remake, que fue la primera adaptación de It que vimos, es inevitable entrar en comparaciones. Si bien las dos adaptaciones tienen cosas que nos gustaron, tenemos que decir que hay cosas de la versión de los 90 que no fueron superadas ni igualadas por la versión de 2017 y 2019. La de 2017, cuando los personajes son chicos, está bastante bien, pero en la segunda parte los pibes crecidos tienen carisma -10 y el sonido de ambiente suena como buff. Pero sobre todo en la versión de los 90 a mí me gustó mucho más que en la remake cómo hicieron el personaje de Pennywise, que tiene un tono mucho más jocoso en sus apariciones, y eso es lo que lo hace más terrorífico. Al lado de la interpretación de Tim Curry, las escenas que le dieron a Bill Skarsgård como payaso no juegan, y eso que lo banco al Bill. Eso sí, Tim Curry tiene un digno rival que pasó inadvertido en Occidente, pero es un héroe en la India, ya que en estas tierras It tuvo su adaptación a serie televisiva como WoW, allá por 1998. Y por lo que vimos en los comentarios de YouTube, la gente lo recuerda con mucho cariño.
Debe ser porque resulta realmente espeluznante. Tan espeluznante como la araña que aparece en cierto momento crítico de la película, la cual iba a tener un diseño robusto y musculoso con una apariencia casi reptiliana. El mismo Tommy Lee Wallace declaró: quedaba genial en los dibujos e incluso recuerdo una pequeña maqueta de arcilla que hizo Bart que estaba buenísima. Bart, ¿qué Bart? Debe ser Bart Simpson. ¡Ay, caramba! El tema es que cuando se mandó a construir la araña en tamaño real, los técnicos cambiaron el tamaño y la apariencia sin notificar a Wallace, el cual llegó al rodaje y se encontró con un animalejo muy distinto y ante todo más iluminado de lo que debería para una película de terror. Esto último atormenta hasta el día de hoy al pobre Tommy Lee, que afirma que esto fue una grave violación de las reglas de los monstruos y que se arrepiente del error por toda la eternidad. De lo que sí no nos vamos a arrepentir es de la calificación que le vamos a poner ahí. De 0 a 5 pelícanos, eso se merece... 4.25 pelícanos. Y no le ponemos el máximo porque la verdad que sí, la araña estaba demasiado iluminada. Oh, come back anytime. Bring your friends.